Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano. Por eso se hacen elegir para resolver estos problemas. Culpar a sus predecesores es una salida fácil y mediocre. Angela Merkel. Bienvenidos a Controversial con el doctor Alberto Motesi, el punto de encuentro de ideas, propuestas, diferentes puntos de vista, pero solo la verdad tiene que vencer. Un programa para gente que piensa. ¡Comenzamos! Hola. Por primera vez en la historia de la humanidad, los países pueden elegir ser pobres o prósperos. Nunca aquello fue posible porque la prosperidad dependía siempre de la cantidad de recursos con que contaba una nación, de su situación geográfica y de su fuerza militar. Pero en el mundo globalizado de nuestro tiempo, se sabe perfectamente cuáles son las políticas que crean empleos y fortalecen económicamente a un país y las que empobrecen y hunden para siempre. La mayoría de los países en América Latina y Alemania podrían servirnos de ejemplo. Es obvio que la extrema izquierda del pasado o del presente no garantiza la prosperidad, sino la miseria a corto o largo plazo. Por eso Rusia y China han dejado de ser socialistas y practican más bien un capitalismo con amplio margen en la vida económica para la empresa privada y la competencia, pero manteniendo una muy estricta rigidez en la esfera política, donde el viejo sistema autoritario persiste casi intacto. Alemania, en cambio, es un país que prospera cada día y en todos los sentidos, afirma Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. ¿Qué ha hecho Alemania para estar como está? Eligió ser próspera, es decir, estimuló la empresa privada, la competencia y el ahorro. Integró su economía en los mercados mundiales y el desarrollo económico que viene experimentando por largos años le ha permitido ser bastante independiente y convertirse en el país más rico de la Unión Europea. ¿Es fácil seguir el modelo alemán? No, no lo es. Y por eso muchos países que quisieran ser prósperos no pueden continuar sus pasos. ¿Cuál es el problema? Básicamente, la corrupción. Es el caso de América Latina, sin duda. La corrupción está tan profundamente arraigada que es prácticamente imposible establecer una economía de mercado que funcione de verdad y haya una competencia seria y genuina en su seno. Para que el modelo del progreso funcione, hay que acabar con la corrupción o reducirla a su mínima expresión, sigue diciendo Vargas Llosa. Los que lo consiguieron, como Hong Kong, antes de volver a ser parte de China, o Singapur, Corea del Sur y Taiwán, progresaron sin medida y acabaron con el hambre y el desempleo. Y la democracia comenzó
a funcionar en ellos. Hoy con nosotros el doctor Alberto Motesi, autor de 17 libros. La prensa lo llama el pastor de los presidentes. Recibió el micrófono de oro de la NRB en Washington, D.C. por su excelencia en las comunicaciones. José Luis Sáenz, comunicador creativo, movilizador urbano, anfitrión de diversos programas de radio y televisión. Esto es Controversial. Don Alberto Motesi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, encantado con el tema que trataremos hoy. Muy interesante porque la posibilidad de elegir entre la pobreza y la prosperidad. ¿Se puede elegir, don Alberto? Bueno, antes no podíamos, había una hegemonía de potencias muy fuertes, pero hoy lo que decidamos como sociedad va a determinar si caminaremos hacia la prosperidad o hacia un caos económico. Así es. Hoy desde Chile tenemos un invitado especial y gracias a Dios un hombre con experiencia en el ámbito. Felipe Valenzuela es ingeniero civil industrial y también es empresario dentro y fuera de Chile y tiene muchos otros campos, don Alberto, que tomaría tiempo su presentación, pero es un gran amigo también de la casa. Bienvenido, Felipe, un abrazo hasta Chile. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos con esta pregunta. ¿Se puede escoger, Felipe, de ser un país próspero a uno que no lo es? Podemos escoger, porque si estuviera don Alberto, me imagino que todos escogerían un rotundo sí, ¿no? Pero para escoger el sí o el no hay que escoger cosas en el camino. Esa es la cosa. ¿Cuál es tu opinión, Felipe? Yo pienso que sí es posible elegir un camino. Y a veces algunos países se comprometen en la elección de un buen camino, pero durante ese camino no son capaces de hacer todo lo necesario para llegar a la meta. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay ciertas situaciones en que algunos países, por ejemplo, voy a partir comentando el caso chileno. Chile era un país que hasta el año 85 éramos un país pobre. Con esto no quiero decir que ahora seamos un país rico, pero éramos un país mucho más pobre de lo que éramos ahora. Nuestras cifras en general, desde un punto de vista de crecimiento económico, de alfabetización, de esperanza de vida, eran bastante menores a las que son hoy día. Y comenzamos un proceso en el cual, a partir de ciertas elecciones, que era un modelo económico, fuimos creciendo. Y ese crecimiento permitió que al cabo de aproximadamente 35 años pudiésemos llegar a ser el número 1 en Latinoamérica en términos de cifras, en términos de crecimiento, en términos de solidez de las instituciones. Ahora, yo creo que estamos a mitad de camino en el caso chileno. Creo que todavía nos falta mucho por resolver. Y a eso me refería al decir que en determinados momentos como países podemos elegir un camino, pero durante ese camino a veces se nos olvida el camino que elegimos y dejamos de lado ciertos aspectos que son muy importantes para llegar a la meta, para llegar a ser un país desarrollado. Bien. En este momento nosotros como chilenos estamos en una especie de repensar y de cambiar y de reformular ciertas cosas que había que hacer. Y ahí es donde yo creo que hay una variable que es tremendamente relevante que tiene que ver con la calidad de nuestros políticos. Yo pienso que a veces, y dependiendo de la calidad de nuestros políticos, vamos a ser capaces de llegar a la meta, vamos a ser capaces de llegar a ser un país desarrollado o no vamos a ser capaces de hacerlo. Entonces ahí hay una gran diferencia en la calidad de los políticos y ahí es donde yo creo que hay un espacio donde las personas cristianas podemos hacer mucho más. Bien. Eso es como introducción. A ver, don Alberto, uno de los caminos que tienen que elegir los países hoy día es qué es lo que está propiciando prosperidad. El camino de la privatización, el camino de la actividad privada. ¿Por dónde es su pensamiento? Bueno, Felipe nos introduce un tema que para mí
es cautivador. La personalidad o el carácter o la calidad de los políticos, porque creo que el gran interruptor de la prosperidad en América Latina se llama corrupción, que es como un cáncer en nuestra cultura. Mientras no sanemos eso, no podemos emprender grandes proyectos nacionales. En cuanto a las diferentes visiones, es muy obvio para mí, históricamente hablando, que los países que más prosperan son donde el Estado mete menos mano en la vida nacional. El Estado es como un sobreveedor y facilitador, pero se me hace muy obvio, no sé lo que Felipe piensa de esto, pero que países donde prosperidad es la nota sobresaliente son aquellos donde se da amplio margen a la actividad privada y el Estado supervisa, tiene controles, pero no pretende meter la nariz en todo. Evita demasiadas regulaciones, quita muchos impuestos, facilita la tarea privada. No sé cómo lo ves, Felipe. Sí, coincido plenamente con lo que usted menciona, el pastor Alberto. Yo, al igual que lo que usted dice, creo que necesitamos, si tuviéramos que encasillarnos o situarnos en un eje, necesitamos un Estado que sea liviano o pequeño. Necesitamos un Estado donde además exista la facilidad para que los ciudadanos podamos emprender y el Estado nos pueda asegurar ciertos derechos y ciertas garantías. Necesitamos menos impuestos y no más impuestos. Necesitamos, por otro lado, mucha libertad para poder desarrollarnos en los ámbitos económicos que creamos importantes. Pero también es cierto que necesitamos tener un Estado capaz de regular adecuadamente determinadas actividades económicas. Y entonces, eso hace una gran diferencia, porque en la medida que tengamos lo opuesto en este eje, es decir, un Estado más grande, más pesado, con muchas regulaciones, con muchos impuestos, finalmente termina el Estado siendo una razón de ser y no un mecanismo para facilitarle la vida a los ciudadanos. Y en ese camino existen muchos peligros. Uno de ellos es que tengamos profesionales de la política, es decir, aquellos que se dediquen la vida completa a la política y a saltar de un cargo político a otro. Y yo creo que esos modelos no son buenos, no son los mejores. Yo creo que en determinados momentos tenemos que también revisar lo que nos dice la palabra. Y la palabra nos dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, yo creo que los modelos donde tenemos estados más livianos, donde los ciudadanos podemos saltar del ámbito público al privado rápidamente y sin trabas ni obstáculos, con pocos impuestos, con las regulaciones adecuadas, con la libertad, que también cautele ciertos aspectos valóricos, por ejemplo, la defensa de la vida de los que están por nacer, para mí eso es fundamental. Yo creo que esos modelos de Estado nos ofrecen una mejor perspectiva de desarrollo y por otro lado también se han comportado mejor en la historia y nos han ofrecido estados de desarrollo mejores. Creo que por ahí debería ir la línea en general. Sí, ¿le parece, don Alberto, que puede haber prosperidad en un Estado cuando no existe el Estado de Derecho como una condición sin discusión? No, absolutamente no. No sé lo que Felipe piense acerca de esto, pero las reglas de juego no pueden cambiarse. Pueden mejorarse en consenso con los demás, pero no como medidas drásticas desde el Ejecutivo. Cuando se cambia lo que conocemos como Estado de Derecho, los primeros que se van son las compañías multinacionales que se mueven internacionalmente. Lo estamos mirando en diferentes países. Cuando tú has atraído un inversor internacional que produce fuentes de trabajo
y de pronto en medio del quehacer le cambias la regla de juego, pues se tambalea todo y esa multinacional se va y de pronto queda un hueco en la vida nacional porque hay miles de personas que pierden el trabajo. Creo que estamos mirando en algunos países cómo se perjudica, cómo se destruye el Estado de Derecho, cómo se manosea el Poder Judicial, cómo el Ejecutivo mete la nariz en cada detalle de la vida y así es imposible funcionar. Creo que el Estado debe ser un regulador, debe ser un ente que cuide la integridad, pero debe ser un facilitador, que la empresa privada creativamente actúe, la nacional, la internacional. Se ha probado que es la fuente de prosperidad más importante en las naciones más ricas del mundo. Bien, no, fantástico, creo que estarás de acuerdo ahí, Felipe, pero déjame ir por cuestión de tiempo a otra pregunta, porque algunos afirman que sea el capitalismo, otros la justicia social. ¿Se puede tener un balance entre estas dos, entre este capitalismo salvaje y la justicia social? Sí, por supuesto, hay que buscar un equilibrio, un justo equilibrio. Hay determinadas materias donde el mercado tiene que operar de manera regulada. Por ejemplo, en la salud, el acceso a la salud de nuestra gente tiene que ser digna y tiene que ser de calidad para todos. Y es ahí donde el Estado tiene mucho que hacer. El sector de los medicamentos, igual. Tiene que haber la posibilidad de acceder a los medicamentos a toda la población a un costo razonable, accesible. Los sistemas de transporte también tienen que ser dignos. O sea, hay muchos sectores donde el mercado no puede operar sin regulación, sino que necesitamos que el Estado defina ciertas líneas base para poder entregar servicios adecuados a la población. Porque si no, fíjate lo siguiente, en la medida que empezamos a perder el Estado de Derecho y en la medida que empezamos a tener un Estado ausente en determinadas materias, empieza a crecer el descontento de la población, empieza a generarse un caldo de cultivo para populismo o para algunos sistemas que buscan la anarquía. Y esto, finalmente, los ciudadanos en general de clase media, que tienen un cierto nivel de educación, se cuestionan y dicen, bueno, si estamos pagando impuestos para mantener un Estado, ¿qué recibimos a cambio? ¿O qué tenemos que recibir a cambio? Al menos seguridad, al menos ciertas garantías constitucionales. Deberíamos recibir, a lo mejor algunos pueden pensar que tienen que recibir salud, algunos tienen que pensar que pueden recibir medicamentos, algunos pueden pensar que tienen que recibir una buena educación. Entonces es muy importante definir bien qué tipo de Estado y qué esperamos los ciudadanos del Estado. Yo, como señalé hace un rato, soy un firme creyente en que el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y no al revés. Es decir, somos primero los ciudadanos quienes nos organizamos, ¿no? Y delegamos en el Estado ciertas facultades para que nos ayude y nos simplifique y nos facilite la vida, y para eso contribuimos con impuestos. Y en ese camino entonces necesitamos de vuelta tener, como decíamos hace un rato, un Estado eficiente que intervenga en determinadas materias, por ejemplo en la salud, en los medicamentos, en tener buenos sistemas de transporte, en tener buenos sistemas de educación. Es ahí donde el Estado debería gastarse en poder devolvernos a los ciudadanos el aporte que los ciudadanos le hacemos al Estado. Wow. Luego de eso, nosotros hemos tenido un proceso acá en Chile en el cual nos están pasando algunas cosas de las que mencionó el pastor Alberto. Por ejemplo, hemos tenido la partida de varias multinacionales. Partieron algunas empresas holandesas que fabricaban contenedores. Se están viendo empresas alemanas que fabricaban cremas, cosméticos, porque hoy día a Chile no les está pareciendo interesante en términos de la solidez institucional y la estabilidad. Y eso a mí me parece muy grave, porque ¿cómo vamos a reemplazar estas inversiones y estos puestos de trabajo que estas empresas generan? Esa es hoy día un cuestionamiento que tenemos que hacernos como sociedad, y esto en general también está pasando en otros países. Bueno, Argentina también ha pasado un proceso en que muchas empresas están partiendo. Ahora Walmart, por ejemplo, está pensando en cerrar sus operaciones en Argentina. Entonces,
algo está pasando en Latinoamérica que no estamos haciendo las cosas bien, no estamos entendiendo cuáles son los modelos de desarrollo sustentables que debemos aplicar. Y nosotros como cristianos o como empresarios cristianos tenemos mucho que decir, porque si nosotros no ocupamos este espacio, lo van a ocupar otros actores y van a llegar con recetas peores a las que podemos ofrecer nosotros y que finalmente a la larga terminan destruyendo países, como es el caso de algunos que hemos visto muy cerca aquí en Claro. Latinoamérica. Y eso se está viendo no solamente en Chile, aquí mismo en Estados Unidos, don Alberto, también hay muchas empresas que están saliendo y la lucha de quédense y la lucha. Pero así como el gobierno también tiene su responsabilidad, también los empresarios deben de tener una visión también social, ¿no? Y una responsabilidad. Sí, el empresario es clave. Por eso el empresario cristiano puede ser una antorcha, una luz muy importante en la sociedad. Ahora, en términos de ofrecer algo como Estado, yo quiero, sí, estoy de acuerdo con Felipe en todo lo que él dijo y quiero remarcar lo que tenga que ver con educación, porque un pueblo más educado es un pueblo con más oportunidades. Así que creo que uno de los elementos que Felipe mencionó es la salud, algo fundamental. Y el otro para mí súper fundamental es la educación. No puede ser que quien pueda pagarla tenga una educación mejor que el hijo de un obrero. No debe ser. Creo que la educación debe estar facilitada para todos y de ese modo le abrimos la puerta de la oportunidad al progreso a todos los ciudadanos. Y en este minutito que me queda, quisiera preguntarte de este importante punto también. Las pequeñas empresas son el motor del crecimiento de las naciones y necesitan también su forma de crédito, sus accesos para solventar sus sueños y proyectos. ¿Qué opinión tienes en esto, Felipe? Sí, es fundamental la pequeña y mediana empresa en general en todos los países. En particular, por ejemplo, en el caso chileno, las pequeñas y medianas empresas generan el 80% del trabajo. Es decir, de cada 100 puestos de trabajo que hay en Chile, 80 los generamos las pequeñas y medianas empresas. Hemos pasado un momento muy complicado con la pandemia. Hay muchas empresas, muchas pequeñas y medianas empresas que han muerto. No solamente muere gente por la pandemia, sino también mueren muchas pequeñas y medianas empresas. Y lo que los estados también deberían propender es a regenerar el tejido empresarial de cada uno de los países. Y ahí es importantísimo contar con herramientas de fomento al crédito, herramientas de fomento al empleo, herramientas de fomento a los flujos de caja de las pequeñas compañías. Y el Estado es el que tiene que organizar, es el Estado el que tiene que definir cuáles son los mejores instrumentos, pero como señalaba es fundamental acceso al crédito y en ese camino es importante flexibilizar las políticas de crédito. Recordemos que en general en todos los países tenemos algunos bancos que son o una parte estatal o pertenecen en algún porcentaje al gobierno de turno. Se pueden flexibilizar las políticas de crédito. Recordemos finalmente que estas instituciones funcionan o nacieron al alero de los impuestos que pagan los ciudadanos. Por lo tanto, se pueden hacer ciertas flexibilizaciones, sobre todo en estos momentos en que probablemente muchas de las empresas están con problemas comerciales o con problemas de impago por lo que se está pasando. Entonces se requieren instrumentos, se requieren medidas que permitan a las empresas poder obtener los flujos necesarios para seguir operando, los flujos necesarios para desarrollar proyectos. Por otro lado, se requieren instrumentos que permitan fortalecer o proteger, mejor dicho, los empleos, y ahí también los estados tienen mucho que hacer. Y por otro lado, también los estados pueden generar impactos en las cajas de las compañías a través del desfase, por ejemplo, del pago de los impuestos o el pago de determinados tributos. Eso se puede ir desfasando de manera que podamos ayudar a las pequeñas y medianas empresas a resurgir, a regenerar y a revivir. Eso es fundamental. Felipe Valenzuela, gracias por tu participación desde Chile. Te mandamos un abrazo y con el compromiso de conectarnos pronto, don Alberto. Sí, yo no le dije, pero somos compañeros de oración con Felipe. No me digas, qué bueno. Oramos todos los sábados en la mañana por la tecnología, él desde Santiago de Chile, yo desde Los Ángeles. Así que tengo un aprecio muy alto por Felipe, su vida,
su familia. Con mayor razón, tienes que regresar pronto. Entonces, Felipe, te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Que estén muy bien. Un honor tenerte en el programa. Gracias, Felipe. Seguimos con controversia. Todos los países, sin excepción, de Europa y el Asia, no se diga África, pasaron por tiranías execrables y por sueños quiméricos que los empobrecieron y hundieron. Y luego algunos como Singapur, Corea del Sur y Taiwán, por ejemplo, en consonancia con los tiempos que corrían, descubrieron la fórmula del verdadero progreso. La aplicaron y ahora han superado el hambre, la desocupación y el subdesarrollo y comienzan a vivir en la prosperidad y la libertad. ¿Por qué no podría América Latina seguir su ejemplo? Seguir insistiendo en fórmulas que no produjeron los mejores resultados, que fueron voces y propuestas de hace 60 años, será inútil. Continuará frustrando a nuestros pueblos. ¿Por qué no imitar a las naciones más prósperas? Por ejemplo, los países escandinavos, donde la educación, la iniciativa privada, el respeto por el poder judicial, la honestidad de los políticos son elementos fundamentales en la vida nacional. Y hay algo más. Si hablamos de prosperidad, la mayoría de los que van al frente en el ranking del progreso son naciones donde la Biblia es parte intrínseca de la cultura. Eso ha provocado altos niveles de honestidad, derechos humanos y justicia social. Es nuestro tiempo, es nuestra oportunidad. Dejemos de vivir en el pasado. Por favor, entremos de una vez por todas al siglo XXI. ¿Quieres prepararte para una transformación en el mundo? Hazlo en Alberto Motesi University, alto nivel académico y espiritual. El estudiante es entrenado moral y espiritualmente para ser agente de transformación. Esta universidad te prepara para brillar en el mundo de las artes, la política, el gobierno, la economía, los medios masivos, la cultura en general. Programas disponibles, certificado y asociado en artes ministeriales, licenciatura en artes ministeriales. Te conviene. Alberto Motesi University. Estudia, prepárate, es tu tiempo. Para más información visita www.albertomotesiuniversity.com.